Vamos a prueba de hipótesis, que también han venido preguntas en sus exámenes. Prueba de hipótesis es una parte muy importante, interesante de la estadística. Como resultado de esto se está desarrollando la ciencia. Lo que leen los libros, ustedes, por ejemplo, si ustedes se ponen a aprender cuáles son los factores de riesgo de una enfermedad, todo se basó en esta prueba de hipótesis. O de repente ustedes están estudiando cuál es el tratamiento de tal enfermedad. ¿Cómo se determinó eso? En algún momento han hecho una prueba, un ensayo clínico seguramente, y han hecho una prueba de hipótesis para determinar si el medicamento se diferencia estadísticamente significativos en aplicar un tratamiento o no dar nada, o dar otro tratamiento. Entonces, este desarrollo de la ciencia se ha basado en esta metodología, el cual actualmente se está usando. Ahora, de repente, más adelante se crean otras metodologías, no sé, de repente. Pero ahorita esta es la que está utilizándose. ¿Y la metodología en qué consiste? Todo empieza cuando se plantea el problema, ¿no? Hay un problema que ustedes identifican seguramente, hay un problema, y ustedes tratan de responder bueno, hay un problema y ustedes se plantean la pregunta, ¿no? Una pregunta de investigación, ¿no? Lo que hacen en metodología, ¿no? Investigación. En metodología de investigación, ahorita que están haciendo su tesis, seguramente se están preguntando. A esta pregunta de investigación, ustedes dan una posible respuesta. Esa es la pregunta, ¿no? Su pregunta. Por ejemplo, algo conocido, ¿no? Lo que les dije hace un rato. ¿La obesidad tendrá relación con la diabetes? Ustedes se preguntan, ¿no? ¿La obesidad tiene relación con la diabetes? Ustedes se preguntan, ¿no? Entonces, ustedes hacen su hipótesis. Tratan de responder de esta pregunta. Esa hipótesis que ustedes quieren probar seguramente van a decir, la obesidad está relacionado o está asociado con la diabetes, por ejemplo. Obesidad asociado a diabetes. Y eso va a ser la respuesta que ustedes seguramente van a querer probar. Pero aquí viene otra definición, que es la hipótesis nula. La hipótesis nula generalmente es la que niega la hipótesis que ustedes van a formular. Aquí sería la obesidad no está asociada a diabetes mellitus, ¿no? Esa sería su hipótesis nula. Y estas hipótesis es la que ustedes van a poner a prueba, por eso se llama prueba de hipótesis. Entonces van a recopilar sus datos, van a analizar, van a aplicar la prueba estadística que corresponda, dependiendo del tipo de variables que van a analizar. Y de acuerdo a eso, ustedes van a obtener de la prueba estadística. La prueba estadística, ¿cuál puede ser la prueba estadística? Puede ser test Student, Chi cuadrado, ANOVA, hay varias pruebas. Y esta prueba estadística te da un valor y también les dice cuánto es el valor P asociada a esta prueba estadística. Y dependiendo del valor P, este valor P, ¿y qué es el valor P? Más un ratito les voy a decir, pero seguramente ustedes ya lo conocen, este valor P. Si es que el valor P es menor a 0,05, esto ya por convención, se rechaza. Rechaza hipótesis nula. En cambio, si el P es mayor a 0,05, no rechazo hipótesis nula. Ya, esa es la decisión que voy a tomar. Imaginémonos que nos salió un P menor a 0,05, entonces rechazo hipótesis nula, por lo tanto, concluyo de que la obesidad está asociada a diabetes. En cambio, si me sale un P mayor a 0,05, no rechazo hipótesis nula y me quedo con ella. Por lo tanto, concluyo, la obesidad no está asociada a diabetes. Y listo, y así es como seguramente en algún estudio habrán encontrado que la obesidad está asociada con diabetes. Entonces, y eso han concluido, ¿no? En eso básicamente se basa la prueba de hipótesis. Si se han dado cuenta, todo se basa en una decisión de rechazar, ¿no? Entonces aquí lo importante es la decisión, porque de eso va a depender las preguntas que vamos a hacer más un ratito, la decisión. Esto tienen que entender, la decisión. Voy a tomar una decisión dependiendo del valor P. ¿Rechazar o no rechazar? ¿Y por qué rechazo la hipótesis nula? Porque se supone que es falsa, ¿no? Si es falsa, tengo que rechazarla, ¿sí o no? Si no lo rechazo la hipótesis nula es porque es verdadera, ¿sí o no? Se supone. Por ejemplo, cuando ustedes rechazan que la hipótesis nula
de que obesidad no está asociada a diabetes es porque se están asumiendo que esto es falso, ¿sí o no? Por eso se están quedándose que la hipótesis está, digo, que la obesidad está asociada a la diabetes mellitus, ¿no? Ya, eso hay que entender. ¿Por qué? Porque cuando veamos los errores, error tipo 1 y tipo 2, se basa en esto, ¿ya? Entonces, aquí vamos a aprovechar para de una vez hablar de los errores, ya que los estoy nombrando, vamos a hablar de los errores. Ya, entonces, veamos esta tablita que siempre se utiliza. Aquí vamos a colocar la decisión. ¿Cuál es la decisión que estoy tomando? La decisión es rechazo, hipótesis nula, o no rechazo, hipótesis nula. Rechazo, no rechazo, hipótesis nula. Esas son las dos decisiones, ¿no? Que estamos acá. Rechazo, no rechazo, que está acá arriba, que hemos visto. Pero la hipótesis nula en realidad puede ser verdadera o la hipótesis nula puede ser falsa. ¿Sí o no? Ya, ya entonces, hace un rato hemos estado diciendo la decisión correcta, ¿no? Si no rechazo la hipótesis nula, no la rechazo. Cuando esta es verdadera, es algo correcto, ¿sí o no? Es algo correcto. ¿Sí o no? Si no rechazo la hipótesis nula cuando esta es verdadera, es algo correcto. O si rechazo la hipótesis nula cuando es falsa, también es algo correcto. O sea, rechazo la hipótesis nula cuando es falsa, eso es correcto, porque está bien. Pues, si me está engañando, me está diciendo una falsedad, tengo que rechazarla, ¿sí o no? Es correcto. Pero hay veces que nos equivocamos. Si rechazo la hipótesis nula cuando esta es verdadera, eso es un error. ¿Cómo voy a rechazar la hipótesis nula si me está diciendo la verdad? ¿Cómo le voy a rechazar? No me está mintiendo, me está diciendo la verdad y le estoy rechazando. Ese es el error tipo 1. Ahora, no rechazo hipótesis nula, a pesar que me está mintiendo, ahora me está falseando, la hipótesis nula es falsa y no la rechazo. Eso también es el error. Eso también se lo conoce como el error tipo 2. El error tipo 1 también es conocido como error alfa, el error tipo 2 es conocido como beta. Y el error tipo 1 es un error muy conocido. También es conocido como el valor P. El valor P representa el error tipo 1. Por lo tanto, por ejemplo, si tu P, después de hacer su análisis estadístico, encontraron que su P es 0.2, significa que el error tipo 1 en su investigación o en el análisis que han realizado es 0,2, que es igual al 2%. Existe un 2% de probabilidad de error tipo 1. Ya esa es la interpretación. Ahora, algo adicional para complementar. Si no rechazo hipótesis nula cuando esta es verdadera, eso es algo correcto, ¿no? Eso también se le conoce como grado de confianza de la prueba. Ahora, no rechazo hipótesis nula cuando esta es falsa, es algo correcto. O sea, no la rechazo, la rechazo. Rechazo hipótesis nula, la rechazo cuando esta es falsa, o sea, me está mintiendo, le estoy rechazando, es algo correcto. Eso se le conoce como potencia de la prueba. ¿Ya? Esto deben recordar porque esto ha venido últimamente en los exámenes, ya, esto sí o sí. Y para que entiendan esto, deberían haber entendido esto. Están viendo el video grabado, vuelvan a repetir si quieran, pero esto tienen que entenderlo bien. Y esto les va a servir no solamente para el examen de ahora, si quieren postular al residentado más adelante, también les va a servir, porque en el residentado también vienen estas preguntas. Y bueno, para hacer su tesis también, ¿no? Para que entiendan por qué han concluido lo que ustedes van a presentar, lo que van a exponer seguramente cuando expongan su tesis, ¿no? Y es lo que han hecho. Ya, veamos esta pregunta rápidamente, ya. Después de haber hecho una explicación rápida de esto, veamos. Usted decidió investigar las posibles razones del incremento del incremento de casos de insomnio en su comunidad después de la muerte de 3 comuneros afectados por COVID. Para ello empleará en su diseño el análisis de correlación debido a que este permite identificarla entre variables. Aquí hay que hacer no corrección, sino aquí falta, me parece que así debería decir ya. O sea, está bien lo que dice, pero faltó separar. Ya. Aquí debería decir, permite identificar la puntito, entre, ya así no. Permite identificar esto es lo que tiene que completar, entre variables. ¿Ya? Entonces,
Si queremos investigar las razones por el cual aumentó insomnio, o sea, insomnio fue el efecto, insomnio. ¿Cuál fue? Este sería la variable dependiente, ¿no? El efecto. ¿Cuál fue el origen? Las muertes, ¿no? O sea, muertes. Las personas se asustan, ¿no? Que están falleciendo varias personas, que de repente uno puede fallecer, ¿no? Varios hemos vivido en la pandemia esta preocupación, ¿no? Familiares de repente. Entonces, el contexto de muertes, esto sería la variable independiente. Dice, para ello empleará en su diseño el análisis de correlación. Ya hemos visto hace un rato hablé algo de correlación, debido a que este permite identificar ¿qué permite? Identificar fácil, nos permite identificar la asociación entre las variables, la asociación entre el contexto de muertes por COVID e insomnio, ¿no? Entonces queremos ver si hay asociación. Si en una comunidad hay muertes de las personas, entonces probablemente aumente el insomnio en esa comunidad. De repente esa sería una conclusión, ¿no? Estoy así una idea, ¿no? Veamos la siguiente pregunta. ¿En qué caso se utiliza la U de Mann-Whitney? Y aquí ya nos están preguntando ya las pruebas de hipótesis, ¿no? Aquí sí, no, hay que recordar cuáles son las pruebas de hipótesis, ¿no? Las pruebas de hipótesis se pueden clasificar en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Ya, no paramétricas. Ya. Entonces, pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas las pruebas paramétricas se llaman paramétricas porque tienen que seguir parámetros. ¿Y cuál es el parámetro más importante? Aparte hay varios, hay otros, pero el más importante es que deben tener distribución, los datos deben tener distribución normal. Ya, eso es lo primordial. Aparte también cada prueba tiene sus supuestos que se deben cumplir, pero lo principal es que las pruebas paramétricas deben tener distribución normal. Si es que no hay distribución normal, recién voy a aplicar las pruebas no paramétricas. Ya, eso recordar. Ahora, con respecto a esta pregunta tiene que ver en aquellas relación de variables que usted quiere determinar con respecto a variables cualitativas, dicotómicas versus variables cuantitativas. Por ejemplo, con eso ya les estoy adelantando un poquito cuál es la respuesta. Si yo queremos asociar una variable cualitativa dicotómica, ¿y qué es una variable cualitativa dicotómica? Es una forma de clasificar las variables cualitativas. La variable cualitativa dicotómica es aquella variable cualitativa que solamente puede tomar dos valores, como por ejemplo, vivo, muerto, asmático, no asmático, por ejemplo, ¿no? En cambio, la variable versus una variable cuantitativa. Este es un caso, ¿ya? Este es un caso de asociación de variables. Por ejemplo, si queremos determinar la asociación de una variable cualitativa dicotómica versus una variable cuantitativa, queremos asociar dos variables, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Ya, podemos colocar acá diabetes, sí, no, y nivel de glucosa. Por ejemplo, un ejemplo así. El nivel de glucosa, la glicemia en sangre, es una variable cuantitativa, ¿no? Unos tienes 90, 80. Ahora, los diabetes, sí, no, es una variable cualitativa dicotómica. Entonces, de repente, mi hipótesis es la siguiente, ¿no? La diabetes está asociada al nivel de glucosa. La diabetes está asociada a la glicemia, ¿no? Quizás más después haga otros análisis, encontraré que la glucosa promedio en diabéticos es mayor que la glucosa en no diabéticos, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, eso es lógico, ¿no? Pero bueno, antes de repente no se sabía, ¿no? Entonces, imagínense que estamos haciendo la investigación para que cuando la primera vez que estamos investigando o estudiando la diabetes, ¿no? Ya, cuando tenemos este tipo de asociación de variables, si mi variable cuantitativa tiene distribución normal, entonces aplico una prueba paramétrica. Entonces aquí aplicaría en este caso una variable cualitativa dicotómica versus una cuantitativa, ahí aplico t-de-Student. Sin embargo, si es que no cumplen
que no tiene, que tenga distribución normal, entonces aplico ahí ¿qué otra prueba? ¿Cuál es la otra prueba no paramétrica que es parecida? Utilizamos el test de Mann-Whitney. De Mann-Whitney, o U de Mann-Whitney también la conocen, ¿no? Mann-Whitney. Ya. Y es lo que nos están preguntando. Y aquí dice, entonces, ¿en qué caso se utiliza la U de Mann-Whitney? Se utiliza cuando tengo una variable cualitativa dicotómica y una cuantitativa de distribución no normal. No normal. ¿Por qué no normal? Porque ya les dije, U de Mann-Whitney o el test de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica. Y las pruebas no paramétricas no requieren que tengan una distribución normal. Si tuviera una distribución normal, elijo test de Student. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta fue esa. La siguiente. En la determinación de asociación entre dos variables cualitativas se realiza utilizando, eso también es sencillo, si queremos asociar dos variables cualitativas, aquí, la variable cualitativa versus variable cualitativa, sigamos con la diabetes. Por ejemplo, una variable cualitativa es sedentarismo y diabetes mellitus, por ejemplo. Son dos variables cualitativas. Por ejemplo, sedentarismo, sí, no. Diabetes, sí, no. Es una variable cualitativa dicotómica inclusive. Si tengo una variable cualitativa, quiero asociar dos variables cualitativas, por ejemplo, sedentarismo está asociado a diabetes, entonces la prueba de elección, ¿cuál sería? Fácil, la conocida, el chi cuadrado. La prueba chi cuadrado, ¿no? Esa es la prueba, eso no olvidar, chi cuadrado. Seguramente ustedes ya están utilizando chi cuadrado para sus tesis que están haciendo. La siguiente, de una muestra de 1000 pacientes, se tienen promedios, tienen dos promedios, ¿no? Tienen dos promedios. ¿Qué test usa para compararlos y determinar diferencias significativas entre estos? Ya, entonces, tengo aquí, ya cambia la cosa, o sea, es algo que hemos visto, pero lo han planteado de otra forma, ya. Aquí me dice que tengo 1000 pacientes y de ellos se tienen dos promedios. Entonces, tengo un promedio acá, aquí tengo dos promedios. Ahora, acá no dice exactamente, es una pregunta, ay, verdad, aquí quería aclarar, eso no les hice al inicio de la clase, voy a aprovechar ahorita con esta pregunta. En las preguntas de ENAM, ¿cómo se llama? Recién ASPEFAN está publicando los exámenes. Al inicio con claves, en el 2020 empezó algo muy bueno que publiquen las preguntas con clave, pero último ya no están publicando ni las claves, o sea, no están publicando las claves, a lo mucho el examen, pero no están publicando las respuestas, ya, entonces, pero al menos tenemos los exámenes, no importa, tenemos los exámenes. Pero los exámenes antiguos, 2018, 2019, 18, 2010, 2005, por ahí seguramente ustedes tienen sus bancos, no estamos tan seguros que haya venido así, aunque ha sido el traslado, ¿no? O sea, han dado el examen, los alumnos salen con su examen y eso se han tipeado, ¿no? Y esos son los que tenemos ahorita en los bancos que ustedes van a encontrar por ahí por internet o los que yo les muestro. Pero ya, bueno, pero al menos tenemos el examen, ¿no? Con el salud ocurre, es peor todavía, o sea, ahí sí no suelen dar los exámenes, entregar los exámenes, entonces las preguntas son reconstruidas de acuerdo a cómo se acuerdan los alumnos que vino el examen. Entonces hay veces que las preguntas no están bien redactadas. Igual tratamos de darle forma para tener una idea qué es lo que ha venido, ¿ya? Por si acaso. Ya, o sea, una pregunta vino así, pero no exactamente así, ya, por si acaso. Y es una pregunta de salud. De salud sí no publica sus exámenes, no saca, ¿no? Entonces, por si acaso. Pero igual nos ayuda a practicar. Y aquí tenemos una muestra de 1000 pacientes y se tienen dos promedios. Entonces aquí tengo las muestras. Y estas muestras hemos sacado el promedio. No dice promedio de qué, pero no, tenemos dos promedios. Promedio A y promedio B. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, ¿qué indicador? Puede ser que urea, por ejemplo, ya, la urea sérica.
en el primer grupo, el promedio del grupo A y la urea sérica el promedio del grupo B. ¿Ya? Aquí, ¿cuáles serían las variables que estamos encontrando? Entonces, lo que queremos es ver la diferencia entre estos promedios, ¿no? Pero nos preguntaríamos, ¿cuáles serían las variables? La primera variable que sería, hipotéticamente, estoy dando un ejemplo, podría ser la urea, ¿no? Aquí no dice urea, ¿no? Pero una variable cuantitativa. Aquí tenemos una variable cuantitativa. Esta sería mi primera variable. ¿Y cuál sería la otra variable? La otra variable sería el grupo. ¿A qué grupo pertenece? ¿Al grupo A o al grupo B? Entonces, tengo una variable. Esta variable grupo sería la variable cualitativa dicotómica, y esta variable de acá, que puedo obtener promedio, porque no puedo sacar promedio de unas palabras, pero sí a números. Esto sería una variable cuantitativa. Entonces, tengo una variable cualitativa dicotómica versus una variable cuanti. Ya les expliqué hace un ratito. ¿Qué prueba sería? Cualitativa dicotómica, es la diapositiva anterior, cualitativa dicotómica, pero es una quanti, o aplicar test de student o test de Udema-Windy. En este caso, no hay Udema-Windy, pero sí hay el test de T, ¿no? Test de T o test de student, ¿no? Que es la misma, ¿no? Así se ha reconstruido este examen, ¿no? Pero bueno, nos ayuda a recordar estas pruebas, ¿no? Ahora, también el test de student de manera sencilla es aquella prueba que nos sirve para determinar la diferencia de dos promedios, ¿no? Y es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo la diferencia de dos promedios. O sea, la variable cuantitativa versus una variable cualitativa dicotómica. Entonces ahí test de T. Ya, vamos. Ahora, aquí vienen las últimas las preguntas. Por ejemplo, en el 2020 vino esta pregunta. Cuando en una investigación se asume erróneamente que la hipótesis nula es falsa, ¿qué tipo de error se está cometiendo? ¿Ya? Esta pregunta en realidad es un trabalenguas en realidad. Aquí sí necesitamos máxima concentración con esta pregunta, porque es un poco, o sea, es sencilla, pero para resolverla necesitamos máxima concentración, ¿ya? Aquí dice, cuando en una investigación se asume erróneamente, aquí dice, aquí hay que tener en cuenta esto, no vamos a poner ahí, voy a resaltarlo. Y dice, se asume erróneamente. ¿Qué se asume erróneamente? Se asumió erróneamente que la hipótesis nula, vamos a cambiar mi plumita, se asumió erróneamente que la hipótesis nula es falsa. O sea, asumimos erróneamente que la hipótesis nula es falsa. ¿Qué tipo de error se está cometiendo? O sea, en una investigación se asumió erróneamente que la hipótesis nula es falsa. ¿Qué error se está cometiendo? Ya, entonces, aquí analicemos. ¿Qué se asumió? A ver, vamos a escribir acá. Se asumió. ¿Qué se asumió? ¿Qué se asumió? Se asumió que la hipótesis nula es falsa. Eso se asumió. Si asumimos que la hipótesis es falsa, ¿qué decisión habíamos tomado? ¿Qué decisión? Equivocada, pero hemos tomado la decisión. Si asumimos que la hipótesis nula es falsa, la decisión que hemos tomado fue rechazar hipótesis nula. No es lo que hicimos. Rechazar hipótesis nula. Es lo que hicimos. ¿No? Se asumió que la hipótesis es falsa, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Pero aquí nos están diciendo que se asumió erróneamente que esto fue un error, que no debió haber sido falso. Esto fue un error. Fue un error. Por lo tanto, lo correcto es que la hipótesis nula es verdad. ¿Sí o no? Claro, porque fue un error. La hipótesis nula es verdadera. Rechacé hipótesis nula a pesar que la hipótesis nula es verdadera. ¿Qué error es eso? Estoy rechazando la hipótesis, a pesar que me está diciendo la verdad, la estoy rechazando. ¿Qué error es ese? Es el error tipo 1 alfa. O si se han olvidado, hagan este cuadrito, ¿no? Yo siempre hago este cuadrito. Yo tampoco no soy una máquina, también me olvido. Rechazo, no rechazo. Recuerden este simbolito en sus clases de lógica, esto es igual a no. Rechazo, no rechazo. Verdadero, falso. En diagonal, alfa, beta.
Rechazo hipótesis nula cuando esta es verdadera, este es el error tipo 1 o alfa. No rechazo hipótesis nula cuando esta es falsa, error tipo beta. Entonces aquí, rechazo hipótesis nula cuando es verdad, es el error tipo 1 o alfa. Y es la C. Veamos la siguiente. En la prueba de hipótesis, el investigador comete un error tipo 2 o beta. ¿Cuándo? ¿Cuándo comete el error tipo 2? Cuando no rechazo hipótesis nula, cuando este es falsa. ¿Dónde dice eso? No se rechaza hipótesis nula siendo esta es falsa. Esta sería la B. ¿Ven? Hacen ese grafiquito y con eso al toque responden las preguntas.